Muy buenas amigos de la vida, una vez más con psicoanálisis, respuesta necesaria. Hoy algo muy interesante y necesario, que es un síntoma órgano neurótico. ¿Cuántas veces se ha ido a un doctor por problema intestinal que al final de las semanas no ha sido mejorado con ningún medicamento? Y hemos terminado yendo a un psiquiatra o hemos terminado tomando alguna pastilla llamada pastillita para los nervios y se ha calmado la situación. Hoy estamos ante esa situación. Hoy estamos enfrentados a lo que es un síntoma órgano neurótico, es decir, la neurosis con los órganos del cuerpo. Algo muy explicable dentro de la hipocondría. Vamos a comenzar porque es extremadamente interesante y hoy empezamos a tener resultados de todos estos conocimientos psicoanalíticos para que podamos también irnos mejorando, controlando y aspirando a tener verdaderamente un conocimiento mejor de la salud mental. Bien, comenzamos hablando de Freud y de Finichel con todos estos análisis tan interesantes que nos ayudan y nos aportan, y sobre todo con la necesidad de reflexión. Sé que hay muchos conceptos teóricos, sé que puede ser aburrido, pero he preferido que aprendan, que he preferido que reciban los conceptos. He preferido tener pocos likes, he preferido tener pocos suscriptores. ¿Por qué? Porque es necesario que realmente los que están necesitados de conocer sobre la salud mental y sobre el psicoanálisis puedan ir poco a poco adquiriendo conocimientos para tener una vida mucho más productiva. Seguimos. No todos los cambios somáticos de carácter psicógeno merecen el nombre de conversión, por cuanto no todos ellos representan la traducción de una fantasía somática a nuestro lenguaje corporal. Las funciones orgánicas pueden ser influidas fisiológicamente por actitudes instintivas inconscientes, sin que por ello los cambios que se produzcan tengan siempre un significado psíquico definido. Esta diferencia, con ser muy simple, no siempre es reconocida. Fue definida hace mucho tiempo por Freud en su artículo sobre las perturbaciones psicógenas de la visión. Brouwer y Freud trabajaron mucho sobre la histeria y sobre personas que perdían en aquella época la visión. Y fue muy interesante todos esos trabajos y estudios. Y trataremos también algún día de traer todo eso porque nosotros recién estamos comenzando y nunca terminaremos en esta batalla por el conocimiento psicológico. Dice Freud, el psicoanálisis se halla completamente dispuesto a conceder e incluso a sostener que no toda perturbación visual funcional es forzosamente psicógena. Cuando un órgano que está al servicio de dos finalidades exagera la parte erógena, es de esperar en general que esto no ocurra sin modificaciones en su respuesta a la estimulación y a la enervación, las cuales se manifestarán como perturbaciones del órgano en su función al servicio del yo. Y efectivamente, cuando observamos que un órgano que ordinariamente sirve a los fines de la percepción sensorial presenta de resulta de la exageración de su propio papel erógeno, precisamente el comportamiento de un genital, tendremos que esperar a encontrarnos incluso con modificaciones tóxicas en este órgano. Para los dos géneros de perturbaciones funcionales nos vemos obligados a conservar, a falta de otro mejor, el inveterado y poco apropiado nombre de perturbaciones neuróticas. El parentesco entre las perturbaciones no neuróticas de la visión y las psicógenas es en general el mismo que une a las
neurosis actuales con las psiconeurosis. Difícilmente pueden producirse perturbaciones psicógenas de la visión sin perturbaciones neuróticas. Si bien estas últimas, por cierto, pueden presentarse sin las primeras. Desgraciadamente, estos síntomas neuróticos son hasta hoy poco valorados y comprendidos por no ser directamente accesibles al psicoanálisis. Estas líneas que acabamos nosotros de citar ahora son de importancia básica, si bien la terminología es un tanto confusa. Nosotros no olvidemos que Sigmund Freud era biólogo, era un neurólogo, era un médico clínico, que Sigmund Freud era un investigador, que Sigmund Freud era un psiquiatra y que Sigmund Freud estuvo con Charcot, con Breuer, muchas experiencias e investigaciones para ir arribando, junto con la cantidad de pacientes, toda esa gente diariamente sentados en el diván, dándole información de toda su angustia, de todas sus perturbaciones, donde este ilustre señor, entregado realmente al alivio de sus pacientes, empezó a brindarnos todo esto con el talento increíble, y por eso muchas veces he pensado en hacerle a ustedes síntesis, pero es necesario que ustedes también comprendan este lenguaje, cómo era el lenguaje de Sigmund Freud y cómo es el lenguaje de los investigadores del psicoanálisis. Dice así: hay dos categorías de perturbaciones funcionales. Una de ellas de carácter físico y consiste en alteraciones fisiológicas producidas por el uso inadecuado de la función en cuestión. La otra tiene un significado inconsciente específico. Es la expresión de una fantasía en lenguaje corporal y es directamente accesible al psicoanálisis, en la misma forma, amigos de la vida, que un sueño. Freud llama neurótica a las dos categorías y no sugiere ningún término especial para la primera de ellas, mientras que califica a la segunda de psicogénica. Esto es más bien confuso, ya que todo uso indebido de un órgano es también psicogénico. Sería preferible dar el nombre de órganos neuróticos a los síntomas de la primera categoría, reservando para la segunda el nombre de conversión. El concepto de conversión se define muy estrictamente, mientras que la primera categoría requiere aún aclaraciones ampliatorias. Entre la esfera de los trastornos orgánicos de origen mecánico, físico y químico, origen mecánico, físico y químico, y el campo de la conversión, se extiende un amplio dominio de alteraciones funcionales e incluso anatómicas, para abarcar las cuales se usa la denominación de fenómenos organoneuróticos. La moderna denominación de perturbaciones psicosomáticas tiene la desventaja de sugerir la idea de un dualismo que no existe. Toda enfermedad es psicosomática, ya que ninguna enfermedad somática se halla libre de influencias psíquicas. Es bueno recalcar, toda enfermedad es psicosomática, ya que ninguna enfermedad somática se halla enteramente libre de influencias psíquicas. Un accidente incluso puede haberse producido por motivos psicógenos, y no solo la resistencia contra las infecciones, sino todas las funciones vitales se hallan constantemente y completas bajo la influencia del estado emocional del organismo. E incluso la conversión más francamente psíquica puede tener como base una complacencia que sea puramente somática. En la cita de Freud está la clave de una clasificación de los fenómenos organoneuróticos
o psicosomáticos. Estas líneas aluden en realidad a dos cosas diferentes. Los cambios funcionales debido a influencias tóxicas, es decir, a cambios en el quimismo de la persona insatisfecha afectada por un estancamiento, no son idénticos necesariamente a los cambios causados por un uso inconsciente de estas funciones al servicio de fines instintivos. Es necesario además tomar en consideración una tercera y una más simple posibilidad: los ya mencionados equivalentes de afectos. Habrá que distinguir de esta manera 4 clases de síntomas órgano-neuróticos. Vamos ahora a enumerarlos. Número 1, equivalentes de afectos, resultantes de cambios en el quimismo de la persona insatisfecha afectada por un estancamiento, que son expresiones de afectos inconscientes. Número 3, resultantes físicas de actitudes inconscientes o de patrones de conducta de determinismo inconsciente. Y número 4, toda clase de combinaciones de estas 3 posibilidades. Equivalentes de afectos. Vamos a empezar por la primera. Todos los afectos, síndromes arcaicos de descarga que sustituyen a los actos voluntarios. Todos los afectos, síndromes arcaicos de descarga que sustituyen a los actos voluntarios, son exteriorizados por mecanismos motores o de secreción. Las expresiones físicas específicas de un afecto dado, bien, cualquiera que sea, puede producirse sin las correspondientes vivencias psíquicas específicas, es decir, sin que la persona se percate de su significación afectiva. La excitación sexual, así como la ansiedad, pueden ser sustituidas por sensaciones en el aparato intestinal o en el aparato respiratorio o el circulatorio. Cierto porcentaje de las afecciones que pasan por ser organoneurosis son en realidad equivalentes de afectos. Creo que ya vamos cogiendo el caminito de Belén, para ir entendiendo cómo toda esta complejidad de conceptos se nos hacen muy claros debido al enfrentamiento cotidiano que tenemos con todas estas realidades. Repito, cierto porcentaje de las afecciones que pasan por ser organoneurosis son en realidad equivalentes de afectos. Y me pregunto, en pleno siglo XXI, me gustaría en sus comentarios, amigos de la vida, cuántos de verdad estaban relacionados con la cuestión de los organoneurosis. Me gustaría saber, porque con tanto burumbum con la inteligencia artificial y con tantos expertos y con tantos, pudiéramos decir, profesionales de cualquier cosa, hoy en día encontramos que hay tantas cosas completamente simples y completamente conocidas y estudiadas por la ciencia psicoanalítica que desconoce totalmente gran parte de la humanidad. Creo que es eso lo que me ha decidido a mí estar en esta tarea, no es otra. Y el hecho de que alguien pueda encontrar alivio dentro de este camino de realidades. Seguimos. Especialmente las llamadas neurosis cardíacas, que a veces son histerias de conversión, a menudo parecen ser equivalentes de ansiedad. Ojo con los ataques y los infartos cardíacos. Ojo con la ira. Ojo con la ira. Ojo con la falta de gratificaciones. Ojo con la cantidad de insatisfacciones, con la cantidad de preocupaciones.
Ojo con el estrés, con la acumulación de problemas familiares. Ojo con todo eso, con las afecciones cardíacas, con los famosos infartos. Lo mismo puede decirse de aquellas neurosis vegetativas que se producen cuando un carácter neurótico obsesivo o neurótico reactivo es perturbado en su relativa rigidez. Hay también equivalentes subjetivos de afectos. Una vez que una emoción ha quedado asociada en la infancia a una determinada actitud física, esta actitud puede ser usada más adelante como expresión deformada de la emoción en cuestión. El hecho de que los equivalentes de afectos tienen un valor de descarga menor en comparación con los afectos cabalmente experimentados puede dar por resultado que las actitudes afectivas adquieren un carácter crónico. Breuer, un gran investigador, psiquiatra, un neurólogo, junto con Freud, les dieron